Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos sean a este ciclo de conferencias titulado Laudes del IDI, un ciclo donde hablaremos sobre las órdenes religiosas de la Nueva España y que está a cargo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Mi nombre es Aurora Gómez y tengo el gusto de ser hoy la moderadora de esta conferencia, en donde hablaremos de 500 años de la conversión de Íñigo de Loyola, historiando a los jesuitas en la Nueva España. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles que el IDI tiene a la venta sus publicaciones del instituto. Los títulos los pueden consultar en nuestras redes sociales para cuando ustedes gusten también contactarnos. Bien, pues para dar inicio a este ciclo de conferencias le doy la palabra a Fray Antonio Novoa. Él es miembro del Instituto Dominicano, es archivero provincial de la Orden de Predicadores y él nos hará el honor de inaugurar este ciclo de conferencias. Y bienvenidos a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nosotros nos enorgullece poder contar con ustedes para poder seguir haciendo historia. El Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas tiene el gusto de presentar a ustedes este ciclo de conferencias titulado Laudes del IDI. ¿Por qué de este título? Es que laudes es la oración que los religiosos y fieles entonan al despuntar el día, alabando a Dios que es dueño y señor de la vida. Es así que el IDI, con este ciclo de conferencias, inaugura el año 2021, esperando poder acercar a ustedes de una manera clara y concreta la historia que nos ha venido conformando en el hacer de nuestra nación. Como ya saben, el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas pone a disposición de investigadores y docentes que estén interesados en estudiar temas relacionados con la vida dominicana en el actual México, sus acervos bibliográficos y documentales. También hacemos lo mejor posible para la conservación y el cuidado de ellos. Es así como ustedes saben que el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas es una AC sin fines de lucro, que también pedimos el apoyo de todos ustedes para poder seguir haciendo nuestra labor. En los banners de la presentación aparecerá en algún momento la cuenta bancaria en donde ustedes podrán hacer la donación de lo que ustedes gusten. Todo nos sirve y desde la mínima cantidad hace la diferencia para poder seguir con esta bella labor que es conservar, que es hacer historia. Pues sin más por el momento, quiero compartir con ustedes que este ciclo de conferencias, Laudes del IDI, es una ventana que abre el instituto para conocer no solo el hacer dominicano en las tierras de la Nueva España, sino el hacer de las diferentes familias religiosas que estuvieron involucradas en ese tiempo y en este lugar. Tendremos, como es la conferencia de hoy, presente por medio de los investigadores, del investigador Dante que nos acompaña, a la familia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Tendremos también presentes a los franciscanos, entre otros. Estén atentos a nuestras conferencias quincenales, los jueves a esta hora. Los estaremos sintonizando, nos estaremos subiendo a la red para llegar a ustedes. Sin más por el momento y reiterando la alegría que nos da estar con ustedes, damos por inaugurado este ciclo de conferencias Laudes del IDI. Muchas gracias.
Me saco. Parece que estamos teniendo problemas con la transmisión para seguir adelante, pero ahorita continuamos. No se preocupen, estamos resolviendo estos inconvenientes. Bueno, prosigo con nuestra presentación de esta conferencia. Les comentaba un poco que a quienes nos están viendo y nos están haciendo favor de sintonizarnos en estos momentos, la dinámica que vamos a estar manejando es que primero obviamente va a estar la conferencia de nuestro ponente y al final daremos paso a la lectura de preguntas, de comentarios, de dudas. Entonces, si gustan ustedes a lo largo que van escuchando la conferencia, si tienen algún comentario, alguna duda, lo pueden ir dejando en los comentarios y con gusto al final se los pasaremos a nuestro ponente. Sin más, me gustaría presentarles quién es el día de hoy. Es el doctor Dante Alberto Alcántara Bogorje. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesor investigador del Departamento de Historia y Antropología, Universidad de Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus dos principales líneas de investigación son la historiografía de las órdenes religiosas en Nueva España y pues también de historia de las instituciones educativas en Hispanoamérica. En su obra publicada reciente destacan los libros Historias en tiempos de desolación, La memoria histórica de la Compañía de Jesús en México, siglos XVIII-XIX, y Relatos fundacionales de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en Nueva España. Cuenta con varios artículos en revistas especializadas acerca de las líneas de investigación mencionadas. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Espiritualidad, Misión y Memoria Histórica, las crónicas jesuitas y franciscanas de la Nueva España, siglo XVIII. Entonces, como ven, pues es un honor, la verdad, tenerlo el día de hoy aquí y nos va a hablar a 500 años de la conversión de Íñigo de Loyola, historiando a los jesuitas en Nueva España. Pues adelante, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias, Miriam. Bueno, primero que nada, agradecerte la presentación que has hecho y después también agradecer a Fray Antonio la invitación, a toda la orden de predicadores, miembros del convento ahí en Querétaro. Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos acompaña a través del internet. Esperemos que todo vaya funcionando bien. Si hubiera algún problema con el audio o algo, por favor me lo indican. Bien, no sé si ya esté lista por ahí la presentación. Mientras está en pantalla, porque aún no la veo, les quiero comentar la razón del título de esto que yo, pues más que una conferencia, más bien quisiera que lo viéramos como una charla entre amigos, ¿no? La razón de ese título es porque este año la Compañía de Jesús lo ha declarado a partir del 20 de mayo de este año y hasta el 20 de mayo del año 2022, el año ignaciano. El motivo de este año ignaciano es la conmemoración de los 500 años de la llamada conversión de Íñigo de Loyola, mejor conocido como Ignacio de Loyola. Entonces, la Compañía Universal desde Roma, pues considera un suceso muy importante, ¿no? El momento en la vida de este hombre que marcó posteriormente no solo la suya, sino la de muchas otras personas, que fue la herida de bala que recibió en Pamplona. Entonces, de ahí es que esos 500 años se estarían empezando a conmemorar a partir de mayo de este año, y por eso el título de la charla, ¿no? De la plática. No sé si ya están viendo las diapositivas.
Me dicen que están teniendo algunos problemas. Entonces podemos esperar un momento en lo que sale. Y yo aquí espero también. Ahí está. Muy bien, espero que me sigan escuchando bien. Bien, entonces les había comentado la razón del título de la charla. Y bueno, lo que traigo aquí es una serie de imágenes que me gustaría compartir con la gente que esté acompañándonos y que dan una idea pues de lo que va a ser este hombre y de lo que fue su legado histórico y la razón por la cual estamos hablando el día de hoy de él. Esa primera imagen que están viendo ahí corresponde al sello de San Ignacio, así se le conoce, es el sello que la misma compañía, el mismo Ignacio de Loyola, diseñó para su correspondencia, ¿no? Para marcar su correspondencia. Si pueden ver ustedes ahí, del lado izquierdo empieza en latín, ¿no? Sigillum Prepositus Societatis Jesu, nada más que se ve al revés porque obviamente pues al ser un sello va al revés, ¿no? Pero pueden ver también la IHS, ¿no? La H con su asta en forma de cruz. Y originalmente el sello de San Ignacio, esto llama la atención a veces, tenía debajo del IHS tenía la media luna y 2 estrellas. Posteriormente, esto ya no se va a encontrar tampoco en las pinturas o obras de arte, va a aparecer los 3 clavos, ¿no? Los 3 clavos enlazados, pero originalmente este que están viendo aquí era el sello de San Ignacio cuando él estaba en vida. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Miren, un dato interesante, simpático, es que Íñigo Ignacio es uno de los pocos representantes de fundadores, ¿no? De órdenes religiosas, hasta si no es que el único, ¿no? Hasta el siglo XVI, que contó con la suerte, ¿no? De que al morir le hicieron una máscara, le tomaron unas huellas a su rostro, le hicieron una máscara mortuaria. Esta que estamos viendo es ya la versión en bronce, después de haber tomado la máscara. Esta es la versión en bronce que se puede ver en Roma. Y es interesante porque es el primer fundador de una orden religiosa del que se tenía una imagen más o menos cercana como había sido, ¿no? Los anteriores, pensando en los grandes fundadores, eh, digamos, en, no sé, Francisco de Asís o Domingo de Guzmán, por ejemplo, bueno, pues había representaciones, algunas veces más idealizadas, algunas veces menos, representaciones de ellos pictóricas. Y en este caso se toma a Ignacio, se toma la muestra, se hacen varias, y esta es una de ellas. Entonces es interesante porque el rostro que se va después a pintar de él, pues va a ser en mayor o menor medida tratando de que se asemeje a esta figura en bronce. Y yo le pongo ahí la imagen de Íñigo de Loyola con letras cursivas, la palabra imagen, porque aún con eso, la imagen que nosotros tenemos de él, pues es una imagen creada, es una representación creada
En una parte, por lo que ha sido la representación de sí mismo que él dejó, ¿no? En otra, la representación de los suyos, los que lo conocieron y quisieron dejar memoria de lo que él hizo. Y en otra, las sucesivas representaciones hasta llegar a los historiadores de hoy en día, que también nos imaginamos algo de él, incluida su imagen, incluida su forma de ser, incluida su pensamiento, sus ideales, sus frustraciones, sus miedos, etcétera, y nos creamos una imagen. Sin embargo, esa imagen no deja de ser eso, es muy alejada de lo que él haya podido ser, es una pequeña pizca de lo que él haya podido ser, y con eso alimentamos lo poco que queremos saber de él o de la compañía de Jesús en su época, ¿no? Realmente sabemos poco, ¿no? Los historiadores trabajamos con información que a veces pareciera mucha, pero en realidad es poca. Y bueno, ahí está el periodo de su nacimiento y de su fallecimiento. La siguiente, por favor. Esas dos son las primeras pinturas inspiradas precisamente, ¿no? en la imagen en bronce que veíamos anteriormente, que son la del lado izquierdo, pintada por Jacopino del Ponte, ¿no? En el año 1556, y la del lado derecho de Alonso Sánchez, pintada en 1585. Son las dos primeras imágenes. En algunos sentidos hubo jesuitas que estuvieron a favor, hubo algunos que estuvieron en contra, que no les gustó, hubo cierta reticencia por parte de algunos. Sin embargo, fue quedando esta imagen, o sea, que de alguna manera se fue consolidando con algunos retoques, algunas variaciones posteriores, se fueron consolidando estas dos, particularmente la de Jacopino del Conte, que se hizo muy famosa y hasta la fecha, si ustedes la buscan, por ejemplo, si buscan en Google Ignacio de Loyola, les va a salir muy probablemente entre las varias que salgan esta, ¿no? La de Jacopino del Conte. Entonces son las dos primeras representaciones de este hombre a nivel así, visual. Seguimos. Luego les quise compartir esta, que es un fotograma de la película Ignacio de Loyola, que los jesuitas filipinos en coproducción con algunos españoles hicieron en el año 2016, que es interesante pensar también por qué la Compañía de Jesús está recuperando la imagen de su fundador en esta época. Es una pregunta interesante para los historiadores, ¿no? Que lleva a los jesuitas de hoy a recuperar la imagen de Íñigo de Loyola en una película como esta, que les recomiendo. Y bueno, puse de lado la imagen de Jacopino del Conte simplemente como un contraste, pues, llamativo, ¿no? El actor, el actor que representa a Íñigo, ahí del lado izquierdo, y la pintura que representa a Íñigo del lado derecho, ¿no? Evidentemente son dos formas de representar a un personaje. En la que sigue. Estas serían otras, por ejemplo, contrastan con las anteriores. La del lado izquierdo, una pintura de Pedro Pablo Rubens, es muy majestuosa, tiene a Íñigo de Loyola, lo tiene con sus ropajes sacerdotales de todo el lujo, ¿no? Con la casulla así muy adornada, la mano está sosteniendo los ejercicios espirituales, tiene una luz ahí que lo acompaña. Y por el otro lado, el póster de la película esta que les comentaba, que curiosamente, no sé si sea por fines comerciales, ¿no? Pero el póster lo que está subrayando o lo que está presentando a la persona que lo ve es a un caballero. O sea, ahí realmente lo que estamos viendo es un caballero, un gentilhombre, ¿no? Un personaje que se ve con ropajes, ¿no? De gentilhombre y que está con su espada. Entonces, pues es interesante también ver este contraste, ¿no? El Ignacio de Rubens, así majestuoso, y este otro personaje vestido de caballero, ¿no? Que vemos en el póster, en los pósters, en todos los pósters publicitarios de la película, insisto, hecha por los propios jesuitas. ¿Seguimos? Y luego, bueno, tenemos ahí
Pues una entrevista que le hicieron a un joven escolar jesuita el año pasado, donde él dice que se interesó en producir un video sobre los últimos días de la vida de San Ignacio, que se llama Un peregrino cojo, su estancia en Roma. Y lo que él dice es que se refiere directamente a Ignacio, que se consideraba como un peregrino. Siempre tuvo que discernir para encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Para este joven escolar de la Compañía de Jesús que está estudiando en Roma. Y es interesante, yo marco con color negro lo del nombre y el énfasis en peregrino, porque llama mucho la atención cómo es que los jesuitas de los últimos años se están preocupando, viéndolo desde la Compañía Universal en Roma, se están preocupando por difundir la imagen del Ignacio peregrino. Eso es algo muy interesante. Aquí esta fotografía que pueden ver ustedes, igual de idealizada que cualquiera de las anteriores, muestra a este Ignacio en actitud de peregrino, aunque todavía aparecen en este caso los ropajes un poco al estilo de la vestimenta que se usaba en la Universidad de París. Sin embargo, ya hay como esa intención, ¿no? Y este escolar lo menciona claramente con el video que dice que preparó un peregrino cojo. La que sigue. Y luego tenemos esto, ¿no? Que es la portada, una imagen central en la página de internet de los jesuitas de hoy en día. Si ustedes la buscan, Jesuits, lo van a encontrar, que es otra imagen de Íñigo de Loyola, que también parece ser que lo que nos quiere representar es a un personaje en carácter de peregrino también. Y fíjense, les puse ahí yo el texto que el padre general Arturo Sosa, en la convocatoria que hizo el día de la fiesta de San Ignacio el año pasado, dijo esto, dice: a mis hermanos jesuitas de todas las generaciones dispersos por el mundo, les digo que el año ignaciano es una nueva llamada a inspirarse en Ignacio, el peregrino. Su lucha interior y su conversión lo llevaron a una muy cercana familiaridad con Dios. Esta familiaridad, ese inmenso amor, le permitió encontrar a Dios en todas las cosas e inspirar a otros. Somos herederos de ese carisma y responsables de su vigencia. Resulta interesante, pues, ver que el mismo general de la Compañía de Jesús lo que está haciendo aquí en este comentario es subrayar la imagen de Íñigo de Loyola, de Ignacio de Loyola, como un peregrino, como un personaje peregrino. Y se puede ver tanto en las palabras del general como en la imagen que encuentran ustedes en la página de la Compañía de Jesús en Roma. ¿Seguimos? ¿Cómo es que llegamos a saber, no? Los historiadores o cualquier persona interesada, ¿cómo es que llegamos a saber la vida de este hombre? Bueno, la primera biografía que se publicó, curiosamente no fue la primera que se escribió, pero sí fue la primera que se hizo pública, es esta. Ustedes están viendo del lado izquierdo la portada de la edición en español de la biografía que escribió Pedro de Rivadeneira, publicada en latín en el año 1572, que es la portada que está del lado derecho. Del lado derecho tienen la primera edición del año de 1572 en latín y luego tienen la primera edición castellana de la obra de Rivadeneira. Es interesante porque es la primera historia oficial de Ignacio de Loyola, es decir, hablábamos de la construcción de la imagen, ¿no? De este hombre. Bueno, pues en ese proceso de construcción de la imagen, esta va a ser como la punta de lanza, ¿no? La biografía de Pedro de Rivadeneira, un jesuita que tuvo oportunidad de convivir con él cuando era muy jovencito en la compañía, y que entonces aquí nos presenta a petición de la misma orden la biografía oficial. ¿Seguimos? Como decía yo, esa no fue la primera. La primera que existió fue esta, que se conoce como autobiografía. En realidad no es una autobiografía, es un relato que Ignacio le hizo en distintos momentos a petición de la Compañía de Jesús a un jesuita, donde le contó algunos detalles de su vida y se dio por llamar posteriormente
a esto autobiografía, aunque realmente Ignacio en ningún momento la pensó como una autobiografía. Y fue publicada en latín por primera vez hasta 1731. Fíjense cuántos años tuvieron que pasar. Ignacio murió en 1556, como lo veíamos al principio, y fue hasta 1731 que se publicó en latín por Aníbal de Coudray este texto, que además tiene la peculiaridad de que su original está en castellano e en italiano, y Aníbal de Coudray se encargó de traducirlo al latín para hacer la publicación. Eso es algo muy curioso. Los textos originales, es decir, el texto castellano y el texto italiano, no se conocieron sino hasta 1904. Imagínense, teníamos la biografía de Rivadeneira desde el siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XVI, era la oficial, y esta, que era la más antigua, en sus textos originales, en la lengua en la que fueron redactados, no se conocieron sino hasta 1904. ¿Seguimos? Ahí la tienen ustedes. ¿En dónde se publicó? Bueno, en la famosísima compilación Acta Sanctorum. Ahí pueden ver ustedes la portada del tomo correspondiente del lado izquierdo. Y del lado derecho, la sección específica, ¿no? El encabezado de la sección específica en el Acta Sanctorum de esto que se llamaba Acta Antiquísima de Ludovico Gonzalo, de Luis González da Cámara, que fue el que la redactó, y le ponían así Acta Antiquísima, y publicada precisamente en el Acta Sanctorum en el año de 1731. ¿Seguimos? Ahí lo que hice fue ponerles la que estaba en pequeño del lado izquierdo y del lado derecho pues poner la sección en la que pueden ver ustedes el primer capítulo. El primer capítulo donde se enuncia los puntos que trata ese primer capítulo, ¿no? La vida militar, la herida de Ignacio en Pamplona, etcétera, que aparece en ese primer capítulo y ahí la tienen en su primera página original de la publicada en el Acta Sanctorum. Seguimos. Luego, ya nosotros, de manera más accesible, después de la publicación en el siglo XVIII, tenemos esta que se publicó en 1903 en la famosísima colección de documentos publicados por la compañía el Monumenta Histórica Societatis Jesu, que tiene una colección específica de textos o cartas de San Ignacio en el Fontes Narrativi, y ahí se publicó después en 1943. Esta fue, digamos, ya la más conocida o la más accesible, ¿no? La primera fue la de principios del siglo XX, y ya esta pues fue la más accesible, que presenta ya los textos como están en su carácter original. Si alcanzan a leer ahí, pues ya se lee el texto en español. Adelante. Y luego miren, como pues esta presentación yo la quiero también compartir en un sentido de quien tenga interés, ¿no? En estos aspectos. También es importante mencionar que hubo otras biografías que curiosamente no se conocieron, permanecieron desconocidas. No eran relatos propiamente, como decir, que los autores empezaran a narrar de principio a fin una biografía, sino que más bien era recuerdos que ellos querían dejar testimonio de lo que había sido su vida en contacto con la de Ignacio, o lo que habían oído de aquellos que tuvieron contacto con él, y nos han llegado a nosotros hasta muy recientemente. Antes eran nada más restringidos a especialistas, a gente que podía ir a Roma, entrar al archivo de la compañía y revisarlos. Y si están en latín, además tener que pasar esa dificultad. Ahora ya no, afortunadamente ya son accesibles. Aquí tenemos uno de ellos, Diego Lainez, en el lado izquierdo, compañero de Ignacio, y que los mismos jesuitas lo titulan como el primer biógrafo, ¿no? Como el primer biógrafo a Diego Lainez. Y luego tenemos también el relato de Juan de Polanco, que están viendo ahí en el lado derecho, que fue un personaje muy importante para la Compañía de Jesús, secretario de la compañía durante mucho tiempo, y que escribió también esto que han dado por titular La vida de Ignacio de Loyola, ¿no? Encargados por
editores contemporáneos, en el caso de Lainez Alburquerque, que es un jesuita, y en el caso de lo polanco, Eduardo Javier Alonso. Seguimos. Y a carácter de recomendación, pues yo me atrevería a recomendarles a lo mejor las biografías de Lainez o las de Polanco no son tan fáciles de conseguir, pero yo me atrevería a recomendarles, si están interesados, estos dos textos. Por el lado izquierdo de José Ignacio Telechea, es una historia casi novelada, con una prosa muy amable, muy accesible, y yo lo he visto y está accesible a través de internet, en el carácter como de difusión, ¿no? de mucha difusión. Y por otro lado, otro texto a lo mejor un poquito más especializado, pero también pensado para la difusión en una colección que se llama Españoles Eminentes, que publicó Enrique García Hernán, y ahí está entre las figuras que conforman parte de la colección este texto dedicado a la figura de Ignacio de Loyola. Entonces, estos dos libros yo me podría atrever a recomendarlos a quienes estén como muy interesados, ¿no? en la figura de Ignacio, la imagen de Ignacio, su papel histórico, etcétera, pues serían estos dos. Luego, en esta presentación yo voy a seguir las pautas que da la autobiografía. La autobiografía, que decía yo, es un relato de que Ignacio da a González da Cámara de 1553 a 1555. Entonces, para quienes estén interesados específicamente en la autobiografía, si bien se ha publicado dentro de las numerosas ediciones que existen de las obras completas de Ignacio de Loyola, yo recomiendo ampliamente estas dos. Por un lado, la edición tal cual, ¿no? Del texto que está del lado izquierdo, que los jesuitas nombraron así, El Peregrino, con el subtítulo Autobiografía de Ignacio de Loyola. Y luego, muy recientemente, me parece que el año pasado, un jesuita, Javier Meloni, publicó esta otra, la del lado derecho, Éxodo y Éxtasis en Ignacio de Loyola, que es tal vez la reflexión en torno a la llamada autobiografía que más me ha gustado a mí. Es verdaderamente un texto delicioso de leer, es erudito, pero al mismo tiempo accesible, y yo lo recomiendo también mucho para quienes estén interesados específicamente en el tema de la autobiografía, este texto, Éxodo y Éxtasis en Ignacio de Loyola. ¿Seguimos? Bueno, simplemente para tener una ubicación geográfica, ya sabe, tener presente dónde nació. Íñigo de Loyola nació en Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, y ahí tienen más o menos ubicado en una flechita en qué zona se encuentra el terruño de Ignacio. ¿Seguimos? Es interesante pensar cómo se puede mirar una vida, ¿no? Cómo se puede revisar la vida de alguien. Aquí podremos pensar que algunos estudiosos consideran que habría dos etapas, dos grandes etapas en la vida de Íñigo de Loyola, que serían la etapa anterior a lo que se conoce como su conversión y la etapa posterior. Y a su vez estas etapas tendrían unas pequeñas secciones. La primera etapa tendría que ver con sus primeros años de vida, ¿no? Y que se extendería por todas sus andanzas en donde vivió y en algunos otros sitios cercanos, ¿no? Entonces serían 30 años antes de su conversión, que tenemos ahí marcados, alrededor de 16 años en Loyola, y luego otros 15 distribuidos en distintas partes, que vendrían siendo en Ávila, un tiempo, en algunos territorios de Castilla, en diversos territorios de Castilla, y luego también en La Rioja y un tiempo en Pamplona. Serían, digamos, esas, una parte del itinerario de su vida. Y luego tendríamos el resto, una segunda parte de su vida, lo tendríamos a partir de lo que se llama la conversión de Ignacio, que es alrededor de 16 años itinerando desde su partida, sus anhelos de ir a Tierra Santa, hasta su llegada y ya permanencia de 18 años en Roma.
Ahí tienen otro ángulo de la misma cabeza de bronce. Seguimos. Hablando de la imagen, ¿no? También les quiero compartir, ahí veíamos una pintura de Rubens inicialmente. Bueno, también Rubens se encargó de ser partícipe, un personaje importante, partícipe de la imagen de Ignacio, ¿no? Este pintor flamenco que de alguna manera va a influir en lo que va a ser la imagen que se va oficializando a partir primero de la beatificación de Ignacio en 1609 y luego ya de la canonización en 1622. Entonces, en 1609 se publicó este libro, Vita Beati Pegnati Fundatioris Societatis Jesu, que lleva unos grabados atribuidos a Jean-Baptiste Barbé, pero cuya imagen, cuya representación había sido ya previamente propuesta por Pedro Pablo Rubens. Entonces, vamos a ver ahora lo relacionado con este texto. Ahí están, miren, son 81 grabados en cobre. En el lado derecho están viendo la portada. Ya a lo que corresponde a la edición en el momento de la canonización de Ignacio de Loyola, 1622. Y luego les puse, es interesante que los jesuitas volvieron a publicar, pero en español, porque esto estaba en latín, esa vida de Ignacio, en 1955, y de hecho no la han vuelto a publicar nuevamente, esta es solamente a través de imágenes. De esas 81 grabados, vamos a ver algunos, yo he utilizado esos como guía para esta presentación y vamos a ver algunos a continuación. Este es uno de ellos, ¿no? Es la representación del nacimiento de Íñigo, no se sabe cuándo, algunas personas dicen, historiadores, que en diciembre, algunos que en noviembre, hay debate, pero bueno, es a finales del año 1491 y es interesante ver cómo en el contexto de la canonización de Ignacio se está dando este imaginario en torno a su vida y se van definiendo episodios muy concretos, episodios que van a ser representativos y simbólicos. De esos episodios, que son los que voy a comentar yo, está precisamente cimentada toda la geografía de Ignacio de Loyola a partir de estas imágenes y de estos capítulos, episodios. Entonces ahí estamos viendo a su madre, ¿no? Debajo. La mamá de Íñigo murió después de que Íñigo nació, entonces era el menor de una familia muy grande, de 10 hermanos, entonces él ahí se quedó huérfano de madre cuando nació. ¿Seguimos? Este es un texto tomado de la autobiografía. Insisto, la autobiografía fue el relato de Ignacio a Luis González da Cámara a petición de los jesuitas, porque él no quería hablar de su vida. Contó algunas cosas y entonces dice, hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de las armas con un grande vano deseo de ganar gloria. Son palabras de Luis González da Cámara, que de memoria escribió lo que Ignacio le decía. Y ahí pueden ver ustedes el sello de San Ignacio, el original, el que veíamos al principio, y una carta de Ignacio de Loyola. Entonces, les quiero compartir en la siguiente diapositiva. Ustedes pueden imaginarse que es algo muy serio. Y miren de lo que se trata la carta. Está sintetizado, pero dice: prometo yo, Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús, en nombre mío y de toda la comunidad, esta nuestra casa en Roma, que las ventanas de ciertas casas compradas se harán de manera que den luz y no vista, según la referida escritura. En fe de lo cual lo firmo y sello con el nuestro acostumbrado a 20 días de octubre de 1550 años. Eran unas propiedades que tenían colindancia con un vecino que no quería que las ventanas se pudiera ver a través de ellas. Entonces, por eso Ignacio en esta carta dice, bueno, pues dejaremos pasar la luz, pero se pondrán de manera en que no sea visible lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. ¿Seguimos? Esta es otra, ¿no?, de los grabados que comentábamos. Es un episodio
trascendental, ¿no? El que lo mencionaba yo al principio, la herida, la fuerte herida que sufrió en las piernas Íñigo en el sitio de los franceses en Pamplona, el 20 de mayo de 1521, recibió un cañonazo, una piedra, le cayó en las piernas, una de ellas la libró más o menos bien, pero la otra no, y sufrió una herida muy, muy fuerte que lo llevó a llevarse tres cirugías terribles, cirugías de aquella época, no se las quiero ni describir, pero eran horrorosas, y por las cuales quedó cojo, ¿no? Quedó cojo para toda la vida. Seguimos. Esta es una representación interesante, ¿no? La convalecencia de Ignacio. Se puso a leer vidas de santos, como él mismo lo dice en la autobiografía, y de tanto leer las vidas de santos, pues se dio cuenta que prefería dedicar su vida a algo parecido a lo que habían hecho en su momento un Francisco o un Domingo, en lugar de dedicarse a lo que había sido, ¿no? La lucha por conservar su linaje, la nobleza, las vanidades del mundo, etc. Entonces ahí está representado de esa manera. Seguimos. Esta es otra más, es la escena donde él está notificando a su hermano que se va, ¿no? Se va muy elegante, muy bien vestido, y que se va de peregrino, ¿no? Va a tomar camino, el hermano tratará de convencerlo, pero inútilmente, de que se quede, y pues Íñigo abandona Loyola en el año de 1522. Seguimos. Este es un pasaje muy simpático. Dentro de los varios que vienen en la autobiografía, Ignacio encuentra que se encontró cuenta González de Gámara que Ignacio se encontró con un moro, y me gustaría leerles brevemente en la siguiente diapositiva. La narración dice: pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en un mulo, y yendo hablando los dos vinieron a hablar de Nuestra Señora. Y el moro le decía que bien le parecía a él la Virgen haber concebido sin nombre, mas al parir quedando virgen no lo podía creer, la cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta priesa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y de esto le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causan indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que dijese tales cosas de Nuestra Señora, y era obligado a volver por su honra. Y así le verían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó dubio, sin saber qué iba a hacer. ¿Seguimos? Y fíjense lo que decidió Ignacio, dice: después de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta, se determinó en esto: dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían dos caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría de puñaladas, y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor que aunque la villa estaba a poco más de 30 o 40 pasos y el camino que ella iba era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Estos pasajes son muy interesantes porque van a servir a Ignacio van a servir para mostrar lo que había sido su proceso de aprendizaje en el discernimiento. Él lo que quería transmitir al contar esto era mostrar cómo en un principio él era como una especie de niño chiquito, que no sabía comportarse, que no tenía ni idea de por dónde, y que cómo a fuerza de estar insistiendo fue aprendiendo a discernir. Entonces, este es un ejemplo de sus primeros discernimientos, es decir, Ignacio quiere que veamos que él discernía así, dejando a la mula decidir qué hacer. ¿Seguimos? Otro pasaje también que vinculado al discernimiento es este, ¿no? En el que Íñigo regala sus ropas a un mendigo, encuentra en el camino. Él lo hace a partir de las vidas de santos que había leído, que había varios santos. El prototipo es Martín de Tours, por ejemplo,
pero hay muchos otros que en su proceso de alejamiento del mundo, pues se deshacen de sus posesiones, entre ellas lo que tiene que ver con sus ropajes, que muchas veces son signo de distinción, y entonces, pues Íñigo dice, voy a imitarlos y voy a hacer lo mismo. Entonces dice que se encuentra un pordiosero y se los da. Pero después se encuentra con que al haberle dado al pordiosero sin pensar los ropajes así, pues al pordiosero se lo encontraron con los ropajes y pensaron que el pordiosero se los había robado a alguien. Entonces, fueron sobre el pordiosero, buscaron de quién era el propietario de los ropajes y cuando encontraron a Ignacio, se los iban a devolver. A lo cual Ignacio dice que se sintió muy mal porque se dio cuenta que en lugar de hacerle un bien al pordiosero, dándole los ropajes, le había hecho un mal. Ese es otro elemento también muy significativo de lo que va a ser el legado ignaciano, ¿no? El legado de lo que es el discernimiento. ¿Seguimos? Esta es una imagen muy, muy tomada, digamos, de la lógica caballeresca, ¿no? Con sus herencias medievales, que es Íñigo ofreciendo sus armas como un caballero, ¿verdad? En la iglesia de Montserrat a la Virgen María. ¿Seguimos? Si después de ahí alguien que me diga cómo voy de tiempo, me avisan. Este es otro pasaje importantísimo también. La visión o la narración de la visión que tuvo Íñigo en el Cardoner, en Manresa. Es muy importante si seguimos, por favor. Dice en la autobiografía González de la Cámara, se le representó, en el entendimiento, con grande alegría espiritual, el modo con que Dios había creado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y de ella hacia Dios lumbre. ¿Seguimos? Y estando allí y sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de las letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecía todas las cosas nuevas. Esto es un antes y un después en la vida de Ignacio, y es lo que después quienes se han dedicado a estudiar a esto y las alusiones que Ignacio da también en los ejercicios espirituales, de los que hablaré un poco más adelante, es lo que dicen que se denomina una consolación sin causa precedente. Muchas vidas de beatas, de santos, monjas, religiosos y gente que no tenía nada que ver con la iglesia, pero tienen narraciones de consolaciones así como esta, como la que narra aquí Ignacio, donde dice él que se le abrió el entendimiento. Curiosamente hace el énfasis en que no solamente en cuestiones espirituales, sino hasta en cosas de letras, o sea, en cuestiones que tienen que ver con la sabiduría. Seguimos. Esta es otra representación de la escritura de los importantísimos ejercicios espirituales, que son uno de tal vez el legado más universal, ¿no? De Ignacio de Loyola a la cultura de hasta hoy en día, de nuestro tiempo. Ignacio no los escribió de un tirón, los escribió después de mucho tiempo. ¿Seguimos? Este es otro pasaje, que es cuando ya él se embarca en su finalidad de ir como peregrino a Tierra Santa y además su anhelo de quedarse ahí, porque lo que él quiere es estar en Tierra Santa para dedicarse a ayudar a las ánimas. Y bueno, esta es una de las representaciones de su embarcación. ¿Seguimos? Otra muy famosa, porque con ella se le hace una especie como de equiparación con la vida de Jesús de Nazaret, es su captura, ¿no? Su captura porque andaba queriendo predicar de manera muy libre y entonces eso causaba problemas, le causó problemas en Tierra Santa, le causó problemas en Alcalá, le causó problemas en Salamanca, a donde quiera que andaba, él quería hablar, ¿no? De su experiencia que había tenido y pues encontraba problemas con quienes veían que aquello no era según las normas o según los cánones establecidos. ¿Seguimos? Esta es otra, que es cuando ya él está estudiando latín en Barcelona, peculiar porque está estudiando con niños, jovencitos, cuando ya es un hombre maduro. ¿Seguimos?
Y esta es la traducción de lo que dice ahí, en esa grabado anterior. Dice, a la edad de 33 años, para entrenarse a sí mismo, se aplicó a aprender los primeros elementos de gramática, pero se saca a sí mismo distraído por el diablo, quien intenta en vano llamar a su alma lejos de los estudios por ideas deliciosas, pero irrelevantes con respecto a las cosas celestiales. Esta la quise comentar, pues, por el tema de el discernimiento. ¿Seguimos? Salamanca, pues lo encarcelaron, había un temor, ¿no?, por parte de la iglesia de que Íñigo fuera alumbrado, ¿no? Era una época en la que podía haber riesgo de personajes sospechosos de herejía o alumbrados, entonces Íñigo por la misma causa fue a la cárcel en 1527. Seguimos. Bueno, como han podido ver, yo he procurado referirme a él como Íñigo porque ese era su nombre, Íñigo de Loyola, pero a partir de aquí vamos a hablar de Ignacio. Y ahora van a ver por qué. En París, cuando por fin llega a París, primero estudia un poco en Alcalá, luego en Salamanca, pero París era la cumbre en los estudios teológicos de la época. No solo París, ¿no? Pero París era como el modelo más conocido, el que mayor impacto académico tenía en Europa, y entonces Íñigo decide irse para allá, y allí cambia de nombre. Ahí se va a empezar a llamar Ignacio, y no solamente se va a empezar a llamar Ignacio, sino que va a ser propaganda, va a empezar a tratar de atraer a sus ideales, a su modo de vida, a su modo de ver la relación con Dios, la relación con Jesús de Nazaret, verlo a partir de nuevos ojos, con compañeros nuevos también. ¿Por qué Ignacio se cambia de nombre? Bueno, no lo tenemos los historiadores plenamente claro por qué se cambió de nombre, porque podría haber puesto su nombre a lo mejor en una versión latinizada, pero no lo hizo así. Lo que sí sabemos es a partir de cuándo él se reconoce con este nombre. ¿Seguimos? Dice, y se partió para París solo y a pie, y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos, según me cuenta. Esto fue en el año 28 o 27. Púsose en una casa con algunos españoles y estudiaba humanidad en Monteagudo. La imagen que tenemos ahí al lado representa a Ignacio y a Francisco Javier en París. ¿Seguimos? En este tiempo conversaba con maestro Fabro y con maestro Francisco Javier, los cuales después ganó para el servicio de Dios por medio de los ejercicios. Esto es muy impactante. Ignacio va a empezar a usar los ejercicios para transformar a las personas. No importaba si los veía más tercos o menos tercos, él creía que era posible transformarse a través de los ejercicios como lo que él en su propia vida había experimentado. Entonces comienza a difundirlos entre su círculo más cercano, y posteriormente esto pues va a llegar a muchos otros lugares. ¿Seguimos? Aquí es donde tenemos conocimiento del nombre de Íñigo de Loyola cambiado a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola en París es graduado como bachiller en artes, y en los documentos que hay que se conservan acerca de su licenciatura en artes del 14 de marzo de 1533, ya vemos el nombre Ignacio. Antes de estos documentos, no. Él después firmará algunas cartas como Ignacio y algunas como Íñigo, pero aquí antes de estos documentos no aparece como Ignacio. A partir de estos ya tenemos plena seguridad de que él, en este proceso personal, ¿no?, de transformación, se asume a sí mismo como Ignacio. Y esta es una carta que escribió Inés Pascual de cuando andaba por allá. Dice: esta cuaresma me hice maestro, donde gasté cosas inexcusables. Así he quedado muy alcanzado.
Será mucho menester que Dios nuestro Señor nos ayude. Palabras más, palabras menos. Ignacio se quedó muy gastado después de lo que tenía que pagar por la colación de los grados y entonces pues le está diciendo a Inés Pascual para que lo ayude. ¿Seguimos? Esa es una imagen de un libro, pero la puse porque representa muy bien lo que es los votos de los primeros jesuitas. Esta imagen no tiene que ver exactamente con la narración de la autobiografía, pero es un momento muy importante porque son ese primer grupo conquistado por Ignacio, gracias a los ejercicios espirituales y a su carisma, que son estos: Almerón, Bobadilla, Francisco Javier Laínez, Simón Rodríguez y Pedro Fabro. El único que estaba ordenado era Fabro, el único sacerdote. Entonces, por eso está representado, el lado derecho es Fabro, el que está celebrando el 15 de agosto de 1534. ¿Seguimos? Aquí podemos ver una alusión a este momento. Dice: ya por este tiempo habíamos decidido que lo que teníamos que hacer era ir a Venecia y a Jerusalén y gastar la vida en provecho de las almas. Si no se consiguiese permiso, quedarse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al vicario de Cristo para que los empleasen lo que juzgase ser de más gloria a Dios. Habían propuesto también esperar la embarcación en Venecia y si no hubiese embarcación para Levante, quedarse libres del voto de Jerusalén y acudir al Papa. Es decir, todos tenían el ideal ignaciano de ir a Jerusalén a trabajar por las almas y ahí quedarse. Y si no se podía, por las razones que fueran climáticas, porque no había barco, porque había una peste, por lo que fuera, bueno, entonces ni modo, iremos al Papa y a ver para qué somos buenos. Esto es muy importante porque muchos historiadores han llegado a decir que la Compañía de Jesús era la cabeza de la contrarreforma, el protestantismo, la lucha contra el protestantismo, etcétera, cosas que pasaron después. Pero originalmente eso no existía. Originalmente el plan del grupo es ir en comisión de compañeros, de amigos, ir a Tierra Santa a trabajar por el bien de las almas. ¿Seguimos? Esta es una recreación que yo encontré en el internet. No he podido registrar la fuente, pero las firmas, las rúbricas sí son las correspondientes y yo la puse simplemente para compartir porque a veces sentimos que son personajes como que no eran de carne y hueso, ¿no? Y decimos, bueno, ¿habrán existido o no habrán existido? Bueno, pues ahí está la firma de Ignacio, ahí está la de Pedro Fabro, ahí está la de Francisco Javier, la de Bobadilla, la de Salmerón, etcétera, ¿no? Para que puedan ustedes conocerlas. ¿Seguimos? Ya el grupito ya se ha conformado y entonces van a ordenarse, ¿no? O sea, ya lo que sigue es que son ordenados sacerdotes en Venecia el 24 de junio de 1537 y de alguna forma van haciendo esto que se va a llamar la Compañía de Jesús, ¿no? Con lo que se vendrá a denominar después los amigos en el Señor, ¿no? En el Señor Jesús. O sea, esa amistad con el Señor Jesús que nos une, pues somos compañeros unidos en esa amistad. De aquí va surgiendo un poco la idea de compañía. No era la única fraternidad de esa naturaleza, ¿no? Va a haber, por ejemplo, los teatinos, también van a tener una característica semejante, ¿no? En cuanto a la hermandad, la compañía y esto, pero lo digo porque a veces se piensa que la compañía viene de cuestión militar, como una compañía militar, y no, es una compañía de compañeros. ¿Seguimos? Una de tantas, ¿no? De las visiones, de los momentos místicos, ¿no? Que se narran en la autobiografía, pues es esta, es de las más importantes, la conocida como la visión de la Astorta, donde Ignacio cuenta, ¿no? Aparece en la autobiografía, ¿no? A González da Cámara que tuvo una visión donde él sentía que Dios lo invitaba a seguir a Jesús, ¿no? Acompañarlo en la cruz, ¿no? Por eso ahí vemos la imagen a Jesús cargando la cruz y Dios Padre, ¿no? Señalando hacia abajo, donde se ve ese vínculo entre Jesús e Ignacio.
¿Seguimos? Así es como está narrado. Es más largo que esto, pero yo os traje una parte. Dice que estando a unas millas de llegar a Roma, en una iglesia, haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Así como la experiencia del Cardoner, ¿no? Que fue fundante para Ignacio, porque le significó lo que él dice fue la apertura del entendimiento. Bueno, esta visión también es fundante porque le significó, ya sé a dónde voy y a qué. Así de trascendente, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? ¿Seguimos? Ya ha pasado más años y entonces este grabado lo que representa es la confirmación por parte de Pablo III con la bula Regimini Militantis Ecclesiae de la Compañía de Jesús, ¿no? Fechada el 27 de septiembre de 1540. Aquí ya tenemos la conformación ya del instituto religioso, ¿no? Ya no es solamente esos amigos en el Señor, esos compañeros que comparten ideales de peregrinaje, que comparten formación académica, que comparten inquietudes teológicas, espirituales, etcétera, sino que además de eso, pues se integra un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de religiosos vinculados a la Iglesia de Roma. ¿Seguimos? Cuando llegamos a San Pablo, los 6 nos confesamos unos a otros. Se decidió que Íñigo dijese misa en la iglesia y los otros recibiesen el Santísimo Sacramento de sus manos, haciendo sus votos y de la siguiente forma: Ignacio diciendo misa y justo antes de la comunión, sosteniendo un papel con la fórmula de los votos, se volvió hacia sus compañeros que estaban arrodillados y pronunció las palabras de los votos. Esa profesión de votos que aquí ya podríamos empezar a hablar de los jesuitas, ¿no? O sea, ya de alguna manera podríamos empezar a considerar quienes son los jesuitas, ¿no? Hacen esa profesión de votos en extramuros de Nuestra Señora de San Pablo el 22 de abril de 1541. Esta imagen evidentemente no es del grabado de la vida de Ignacio de Loyola, pero la puse porque tiene este texto que es un testimonio, ¿no? El que acabo de leer. ¿Seguimos? Bueno, Ignacio y la compañía van a tener una devoción muy grande por María, particularmente Ignacio la fue desarrollando, la fue consolidando y la hizo suya durante mucho tiempo, y este es el ejemplo cumbre, ¿no? Nuestra Señora de la Estrada, la Madonna de la Estrada, que Ignacio debió de haber visto en Roma durante el largo tiempo que estuvo ahí, en el tiempo en que esta imagen estuvo en la capilla, en el templo donde estaba, y después pues la imagen pasó al Gesù en Roma. Entonces es una imagen muy bella, muy famosa, restaurada recientemente en el año 2006. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que Ignacio, como ustedes pudieron ver, hacía en su vida desde que ofreció las armas, ¿no? A María y hasta lo que es encomendar a la Compañía de Jesús a María, pues tenemos ahí el ejemplo en ícono, digamos, en imagen, un tanto de estilo ahí un poco como medio bizantino, a esta María con el niño en Roma, la pueden encontrar en Roma. ¿Seguimos? Ahí solamente puse para compartir los votos. Esos son los votos como los dicen los jesuitas hoy en día, cuando hacen sus votos del bienio, después de la experiencia del noviciado, se presentan, ¿no?, ante Dios Todopoderoso, como dice ahí, en presencia de María la Virgen y los santos, prometen voto de pobreza, castidad y obediencia perpetua en la compañía de Jesús. Y ahí está la redacción que se lee, ¿no?, que se hace pública de manera oral. Prometo entrar en la misma compañía para vivir en ella perpetuamente, entendiendo con esto según las constituciones de la compañía. Y bueno, se pide humildad por la sangre de Jesucristo para acoger con agrado el sacrificio que se va a hacer. Y como me has ayudado a desearlo y ofrecerlo, ayúdame a cumplirlo con la abundancia de tu gracia. Esta fórmula respeta en gran medida la que Ignacio y los primeros jesuitas hicieron cuando los votos a los que me acabo de referir, en gran medida es la misma. No recuerdo exactamente, pequeños cambiecitos muy sutiles, pero se conserva la misma fórmula de los votos del siglo XVI hasta la fecha. ¿Seguimos?
Y bueno, finalmente de las 81, que les comentaba yo, son 81 grabados, no vimos 81, ¿verdad? Porque nos llevaría horas, pero sí vemos este último que también es muy importante, el fin de la vida de Ignacio, pero el inicio, ¿no? De lo que es de su entrada al cielo, ahí según lo vemos en la imagen, en el año de 1556, el día que hoy en día celebramos, se celebra la fiesta de Ignacio el 31 de julio de este año. Seguimos. Esto lo quise compartir con ustedes porque es muy bonito cuando se empezó a organizar la compañía, los jesuitas querían que Ignacio fuera la cabeza del grupo, y él no quería, no quería, no quería y no quería, entonces a convencerlo y él no quería y etcétera, entonces bueno, hubo una votación y eso que están viendo del lado izquierdo es el voto de Ignacio, cosa muy, muy bella de que se haya conservado, ¿no? Es el voto, y a la derecha ven lo que dice el voto, en el castellano, dice que se excluye a sí mismo, ¿no? Excluyendo a mí mismo, doy mi voz en el Señor para ser perlado aquel que terna más voces para hacerlo. He dado en forma indeterminada, en determinante boni consulento, mi tamen a la compañía, ¿no? Dice, a la compañía le pareciera otra cosa o juzgare que es mejor y a mayor gloria de Dios nuestro Señor, yo soy emparejado para señalarlo y lo firma en Roma el 5 de abril de 1541. Es decir, bueno, él evidentemente vota por el que se ha elegido, ¿no? Pero bueno, si no hubiera de otra cosa, pues ni modo, ahora se habrá de hacer lo que se tenga que hacer. Como fue como sucedió, tuvieron que, a final de cuentas, tuvo que aceptar que el votado era él, ¿no? El más votado era él para ser el primer, la primera cabeza de la compañía de Jesús. ¿Seguimos? Y bueno, de lo que puede ser el legado de Ignacio de Loyola, pues yo me quiero centrar un momento brevemente, si nos da tiempo, en los ejercicios espirituales, que seguramente habrá en quienes nos están acompañando hoy mucha gente que los conozca, que a lo mejor los ha realizado. Son eh, una práctica, un método, ¿no? Un método de meditación, de oración, que tiene una trascendencia espectacular. Y la vamos a ver ahora que veamos el número de jesuitas, cómo fue creciendo en el mundo. Sin duda tiene que ver mucho con las alianzas políticas, tiene que ver mucho con la procedencia de buenas familias, con estar cercanos a las cortes, a los reyes, a las princesas, etcétera. Tiene que ver mucho con una buena política, ¿no? Pero más allá de esa parte muy mundana, pues también tiene que ver con el espléndido imán a nivel de trabajo interior que van a hacer los ejercicios espirituales. O sea, los ejercicios espirituales cambian a la persona de tal manera que a veces marcan un día, un antes y un después. Y ese un antes y un después va a ser explotado precisamente por Ignacio y los suyos para hacerse de más fuerza de trabajo por el bien de las ánimas, derivado de esto, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunas secciones y algunas características importantes para quienes a lo mejor no estén familiarizados con esto. El título de los ejercicios espirituales es realmente el que ustedes pueden leer ahí. Se les conoce como ejercicios espirituales para resumir. Incluso si lo buscan en un libro, a veces se usa como manera de citar como lo pongo ahí. Pero el título que Ignacio le dio completo es este. Es muy importante, es ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Este título es tremendamente rico porque nos está diciendo exactamente el para qué de la obra. O sea, los ejercicios se tienen que practicar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no estar enfocando mis deseos, mis anhelos, mis apegos, mis amores en aquello que no me va a llevar para lo que es mi bien, vamos a decirlo así. Entonces, lo vamos a ver más adelante con el principio y fundamento. ¿Seguimos? Dice Ignacio, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar
de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina y en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Esa imagen que tienen ustedes ahí ya es una imagen después de la canonización. Se le puso a la imagen de Ignacio la aureola y tiene la frase que va a ser como muy representativa, ¿no?, de la compañía de Jesús: a la mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam, que no es exclusiva de los jesuitas, muchos otros la usaron antes, pero sí los jesuitas se han encargado de difundirla ampliamente. ¿Seguimos? Esos son manuscritos de los ejercicios y fíjense lo que dice Luis González da Cámara en la autobiografía. Dice que Ignacio le dijo que no había hecho los ejercicios todos de una vez, sino que había algunas cosas que él guardaba en el alma y las encontraba útiles, y le parecía que también podrían ser útiles para otros, y entonces les ponía por escrito verbigracia al examinar la conciencia, lo volcaba en líneas, etc. Esto, testimonio de González da Cámara. El tiempo ya se está acabando, entonces vamos a seguir la siguiente, y yo les voy a ir diciendo. Aquí está simplemente sintetizado de qué son los ejercicios, ¿no? De qué va. Están divididos en 4 semanas para realizarse en un mes. La primera semana tiene como objetivo principal revisar lo que tiene que ver con el sentir, ¿no? El sentir interior. No lo voy a comentar porque no hay tiempo. Seguimos. La segunda semana, bueno, antes de la segunda semana, el principio y fundamento es algo muy importante en el caso de los ejercicios, que es los primeros 3 renglones. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Esta es la finalidad principal para la cual es creado el hombre según Ignacio, y todo debe estar encaminado a esto, hacer reverencia y servir a Dios. ¿Cómo? De la mejor manera que sea posible. No simplemente servirlo, sino de la mejor manera. ¿Seguimos? Esa es la segunda semana, que tiene muchas contemplaciones, que tiene meditaciones también dedicadas a reflexionar, a conocer quién era Jesús de Nazaret. ¿Seguimos? La tercera semana tiene la intención de meternos en lo que fue el sufrimiento, la pasión de Jesús de Nazaret. En los ejercicios espirituales es la más difícil de realizar porque es la más dura, es sufrir y sentir el dolor de Jesús. ¿Seguimos? Y la cuarta y última semana nos lleva a canalizar todo lo que hemos trabajado interiormente en esas contemplaciones de oraciones, lectura de pasajes de la Sagrada Escritura, etcétera, pues a canalizarlos para la vida, ¿no? Para vivir en alegría, para vivir en gozo, para vivir en amor de Dios y para que eso se manifieste en un servicio, según la frase de Ignacio, de en todo amar y servir. ¿Seguimos? Dice Ignacio en una manera muy, muy sincera, dice en una carta de noviembre de 1536, los ejercicios espirituales son todo lo mejor que yo puedo en esta vida pensar, sentir y entender para que el hombre se pueda aprovechar a sí mismo y para poder fructificar y ayudar a muchos otros. ¿Seguimos? Eso es nada más para que vean el crecimiento numérico de la compañía, de unos cuantos miembros en el siglo XVI, la primera mitad, llegando a su cúspide en el siglo XVIII con 22,000 jesuitas, y hoy en día aproximadamente hay 17,000 jesuitas en el mundo. ¿Seguimos? ¿Cómo influye entonces? Esta sería una pregunta para cerrar la plática. ¿Cómo influye la imagen del fundador, su espiritualidad y su hagiografía en la construcción de un relato histórico, ¿no? Es decir, a los historiadores, ¿cómo nos influye todo esto que yo he contado? Bueno, nos influye en el legado, ¿no?, que tiene que ver precisamente con ese principio y fundamento, con esas características que ya he comentado, porque va a quedar como modelo, si nos vamos a la siguiente, va a quedar como modelo para las narraciones históricas,
Nos vamos a la que sigue. Otra más. Por ejemplo, miren, dice en la autobiografía que en una ocasión Fabro y Laínez llegaron a Vicenza y se alojaron en una cierta casa fuera de la ciudad, que no tenía ni puertas ni ventanas, en la cual dormían sobre un poco de paja que habían llevado. Esta narración la puse solamente como ejemplo, pero es uno de muchos. Fíjense cómo va a retomarse en la que está abajo, que es del siglo XVI en la Nueva España, donde dice que dos padres, el padre Cedeño y el padre Salcedo, se albergaron en unos camarachones sin puertas ni ventanas que apenas se acababan de cubrir, mal acomodados y fríos. Esto es la primera llegada de ellos dos, ¿no?, a la Nueva España, y responde, la lógica de la narración responde al modelo geográfico que ya venía en la autobiografía y que los jesuitas iban transmitiendo de generación en generación. Y ya voy a cerrar. Siguiente. ¿Cómo nos seguimos representando Ignacio de Loyola? Historiadores, público en general, religiosos, religiosas, de muy diversas maneras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver imágenes como la imagen de arriba, ¿no? Son unos jesuitas que están ahí encendiéndolo todo con fuego, muy modernos. Sabemos, por ejemplo, que George Lucas se inspiró en los jesuitas para construir la imagen de los caballeros Jedi en sus famosas películas de Star Wars, y no en balde, por eso incluso circulan pósters elaborados por los mismos jesuitas, como el que ven del lado derecho, donde se ve la imagen de Ignacio de Loyola vestido como caballero Jedi y con su sable de luz, haciendo referencia a las fuerzas que habían internamente en él, había encontrado, ¿no?, del bien y del mal, como en el caso de los Jedi, que saben el uso de la fuerza, pero que tienen también un lado oscuro. Y por último, la siguiente diapositiva, que es la última, pues son estos contrastes en imágenes, con lo que quiero cerrar, compartirles un mosaico que hizo un jesuita, Marco Iván Rubnik, y que se encuentra en Roma en el año 2017. Es un mosaico muy bello, ¿no?, tradicional. Es una imagen de Ignacio ya también un poco diferente, no está así con esa faustosidad de la de Rubens, ¿no? Es sencilla, se le ve la estola, ¿no?, más o menos tranquilo, ¿no?, como una actitud serena. Y por otro lado tenemos esta otra, ¿no?, que es una que se difunde mucho también en internet, particularmente entre los jóvenes, que es el San Ignacio Jedi, ¿no? Muy bien así hecho el montaje de San Ignacio llevando su sable de luz. Y cerrando con la frase que repite, o parafraseando la frase de Star Wars con respecto a la fuerza: el discernimiento esté siempre contigo. Y con eso cierro para que quede un poquito de tiempo. Pues muchas gracias al doctor Dante Alberto Alcántara por esta interesante conferencia sobre San Ignacio de Loyola. Sus representaciones muy interesantes, inclusive obra, vida, geografía de este personaje tan interesante. Muchas gracias. Y les comparto ahora algunos de los comentarios. No tenemos muchos, pero sí bastantes saludos, doctor, bastantes felicitaciones. Comienzo con los saludos. Tenemos saludos desde Zacatecas, de Lorena, desde Guadalajara, de Carmen. Tenemos también pues saludos de Ángel Castillo, le saluda con mucho gusto, la misma está Lorena Valdivia. Aldo, que manda un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Guillermo Uribe lo felicita por este tema y por esta interesante conferencia. Gente de aquí, de Querétaro, del Archivo Histórico, que nos estuvo viendo, muchas gracias. Mónica Olvera, que también felicita, ¿no?, por estas conferencias. Isela, por muy buena exposición. Desde la Ciudad de México, Luis Palomino lo felicita, también José Quesada. Y él nos pregunta, dice: muchas gracias, ¿en qué año llegaron los jesuitas a México? Llegaron en 1572,
Ignacio ya tenía planeado, ya había pensado, incluso hay una carta donde dice que está pensando enviar al México jesuitas, o que haya jesuitas en México, pero ya no le tocó. O sea, como bien lo pueden ver de la fecha que acabo de mencionar, pues él falleció mucho antes, ¿no? Pero ya estaba en los planes de Ignacio, estaba que hubiera jesuitas en la Nueva España. Llegaron en 1572. Muchas gracias. Tenemos también alguna pregunta de, bueno, Carmina Oliveira. ¿Alguien sabe si hay jesuitas en Querétaro? Bueno, si usted sabe. No, no hay jesuitas en Querétaro. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús tiene muy definidos cuáles son los lugares, ¿no?, del país donde tienen sus obras, ¿no?, sus apostolados, sus distintos tipos de apostolado, y en el mapa, ¿no?, de lo que es los apostolados jesuitas no hay ninguna presencia de jesuitas en Querétaro. Sí la hay en León, sí la hay en Jalisco también, que digamos son los más cercanos. Obviamente en la Ciudad de México también tienen obras ahí, pero en Querétaro no. En Querétaro lo único que queda es pues el legado histórico, muy importante, pero ya no hay jesuitas y pues pronto no creo que vaya a haber. Muy bien, muchas gracias. Dice, bueno, Blanca Estela, Francisco Javier, ¿es el mismo San Francisco Javier? Pregunta. Sí, es el mismo. Es un personaje que Ignacio dice que era el más terco de todos, que era un personaje realmente terco, era un hombre muy tosudo, muy difícil de llevar, pero de ese hombre sacó Ignacio, ¿cómo le hizo? Solo Dios sabe, sacó ese apóstol que fue a la India. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar, Rocío Alcántara, que también lo felicita, Tomás Alponte, excelente ponencia, Carmen Robles, muy buena conferencia, le manda sus felicitaciones, igualmente por haber respuesto su pregunta a José G. Quesada. Y con esto, pues, por concluida la participación del doctor Dante. A nombre del Instituto Dominicano, en realidad le agradecemos muchísimo por esta participación y por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. También a quienes nos están viendo, pues los invitamos a que nos sigan sintonizando, como bien ya lo dijo al principio de esta conferencia Fray Antonio, este es un ciclo de varias conferencias sobre las órdenes en la Nueva España, y la siguiente que tendremos dentro de 15 días, ahora nos acompañará la doctora Carolina Aguilar García, ella nos va a hablar de la Orden Tercera Franciscana en Nueva España. Entonces, pues también no se lo pierdan, los invitamos y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, escuchando esta conferencia del doctor Dante. Muchas gracias, doctor, y los esperamos entonces el jueves 4 de marzo, igualmente a las 6 de la tarde. Gracias a todos y buen día. Muchas gracias, saludos. Gracias.